con los graduados en ciencias políticas, que es una especialización relativamente nueva en Venezuela y que tiene que ver mucho con la diplomacia y sobre todo con la geopolítica que se habla tanto en el mundo de hoy. Por eso el profesor Romer Itriago, que fue estudiante en la Universidad Central de Venezuela y es profesor en la Escuela de Ciencias Políticas, la primera pregunta es ¿por qué la geopolítica es tan invocada en todos los escenarios y en todas las áreas? Geopolítica del petróleo, geopolítica de alimentación, geopolítica de religiones. ¿Por qué esa geopolítica marca toda la situación del derecho internacional? Bueno, en primera instancia, embajador, pues le agradezco mucho por la invitación. Yo creo que se usa el término de geopolítica a veces indistintamente del de relaciones internacionales, también del de política internacional y a veces hasta se confunde con el de política exterior. Pero creo yo que cuando hablamos de la geopolítica estamos en presencia del movimiento de los actores que de alguna manera configuran el sistema internacional, que ponen las reglas y que lo estructuran. En ese sentido, creo yo que el mundo y los países que son zonas de influencia o que forman parte de la periferia, pues se acomodan. Y entonces es de allí donde se habla de geopolítica. Decíamos al comienzo que la visita del canciller Lavrov estaba muy matizada por la importancia geopolítica de América Latina y la geopolítica rusa que tiene interés en esta región, ¿no? Sí, y hay un pequeño comentario que le quiero hacer, y es que dicen, no, que tenemos el mismo discurso frente a las sanciones, pero realmente creo yo que lo que estamos en presencia es de la reafirmación de la proyección exterior que ha sintetizado la Federación de Rusia en su doctrina de política exterior. El hecho de ganar espacio, el hecho de poder presentarse, el hecho de que está en un momento como compitiendo y a la vez siendo un actor socio de la República Popular de China, bueno, hace que uno tome en cuenta estas consideraciones porque a la realidad propia es que las potencias están en un momento donde no saben si sostener el equilibrio de poder o si experimentar un proceso mayor que invoque a la rectoría de una sola hegemonía. Entonces, en ese sentido, creo yo que ha sido muy importante el que el canciller Lavrov esté en Venezuela. Claro, son intereses particulares de Rusia. ¿Cómo no? Y tal vez en algo de China, porque son aliados a nivel internacional. Por supuesto que Europa y Estados Unidos tienen otra posición. ¿Qué sería lo mejor para la geopolítica europea en un mundo donde parecen que Rusia y China por una parte y Estados Unidos por la otra tienen la división del mundo? Tengo la extraña percepción de que el conflicto va a seguir para largo y que en ese sentido los países tienen que empezar, en particular de Europa, tienen que empezar a hacer todo lo posible por privilegiar el interés nacional. Y no solamente en términos de poder, como dice el realismo político, sino que tienen que saber insertarse frente a las nuevas dinámicas y a los nuevos actores que están teniendo peso e incidencia política. China y Rusia están formulando nuevos mecanismos, nuevos esquemas, se está abriendo un momento muy importante en el desarrollo de ese orden mundial que hemos sintetizado, un orden económico, y creo yo que entonces la Unión Europea debe hacer lo propio para poder sostenerse, porque no puede estar propiamente a la espera o a la expectativa de lo que desde Washington se considere sobre el conflicto. Creo yo que en ese sentido el Grupo Visegrado es muy importante, las políticas que están teniendo frente al tema agrario y en particular ahora con las restricciones arancelarias a Ucrania, creo yo que es parte de todo eso, de ponerse en principio a pensar en cómo se benefician y en cómo orbitan, porque el conflicto lo que ha llevado es a que se hundan un poco sus economías. Cuando hablas de orbitar, tiene que ver también con lo que se llama la periferia y las metrópolis. Rusia tiene su periferia muy definida geográficamente. Hablábamos en el editorial que Estados Unidos tiene su periferia, que es el continente americano, y la Unión Europea tiene la suya, que tiene una realidad propia. ¿Cómo han evolucionado en los últimos años esta dinámica de las periferias y la metrópoli? Bueno, es importante presenciar el descenso que tiene Estados Unidos, ¿no? Importante porque al ser el brazo rector de la Alianza del Atlántico Norte y de los países de Europa, buscar estar en ella para protegerse frente a lo que siempre consideraron era el peligro de la Unión Soviética y ahora de una Federación de Rusia que ha sabido sortear los desafíos de las sanciones. Creo yo que en ese sentido, entonces las zonas de influencia son cada vez más importantes, pero vuelvo a pensar que es tan crítico y es tan terrible el descenso de Estados Unidos que hasta los nuevos candidatos que están ahora saliendo para las primarias de los partidos más importantes de ese país, pues hablan
de la necesidad de volver a consolidar esas áreas de influencia. En ese sentido, yo creo que es interesantísimo que los países comiencen también a precisar de qué modo pueden manejarse en esa dinámica tan convulsa donde hay de facto una tripolaridad. Cuando se habla de la geopolítica nuclear, que pareciera apocalíptico por el sentido de que una guerra sería total, ¿cómo funciona ese dinamismo de las potencias? Particularmente que 5 tienen el arma nuclear, pero 4 más al margen de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, esa parte es sumamente interesante porque ahora en los planes que hay de desarrollo en este mundo multipolar, donde la presencia de Irán tiene un cierto valor, un cierto peso, yo creo que la geopolítica nuclear tiene otro sentido, porque cuando se hablaba de geopolítica tradicionalmente se entendía, bueno, de la contención entre Occidente y Oriente, pero ahora lo estamos viendo en un mundo cada vez más difuminado, con mayores intereses, con nuevas realidades y con problemas que son propios de este tiempo tan convulsionado. Entonces, en ese sentido, el poder acobijarse o no acobijarse en una de estas zonas de influencia donde algunos actores tienen influencia nuclear, bueno, sencillamente debe ser la tarea de analizar, la tarea de pensar y la de saber, pues, movilizarse. ¿Se justifica entonces, antes de ir al corte, que en América Latina haya un sistema de proscripción de armas nucleares como el Tratado de Tlatelolco? Yo creo que se justificaría el hecho de que se reafirmara y además de eso, de que se hiciera mención en los grandes organismos internacionales de que ese debe ser el punto central, porque desde que se están venciendo los tratados nucleares entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, antes Unión Soviética, pues el mundo ha quedado en un abismo y no se puede pedir a otros actores que reduzcan el arsenal nuclear y la producción de los mismos si los dos grandes ejes, en este caso la Federación de Rusia y Estados Unidos, no terminan de renovar esos acuerdos o no